Bueno, vamos con la segunda parte, que es la más interesante. Bueno, no, pero seguimos. Os decíamos que el retiro tenía como 3 puntos de inflexión. Uno era la alabanza, que la hemos tocado un poco por encima antes. Y ahora vamos a hablar, no os olvidéis de cómo hemos terminado la primera parte, donde hablábamos de que una vez que nos metemos en esa alabanza preciosa, donde empezamos a perder el lenguaje y a balbucear como los niños, entramos en ese momento de río, de corriente, que nos transforma y que nos traspasa a un lenguaje ininteligible para nosotros, pero que es un auténtico lenguaje del espíritu. Y sería la segunda parte, que sería el canto en lenguas o la oración en lenguas o la palabra profética en lenguas también. Entonces, es muy importante que seamos conscientes de que la oración en lenguas es un don del espíritu que sirve, como todos, para construir la comunidad. Aquí os vamos a poner deberes, que hoy nos hemos puesto casi deberes. Y os queremos remitir a la primera carta de San Pablo a los Corintios. Yo os diría el capítulo 13 entero y el 14 entero. Pero ahora mismo sería como la última parte del capítulo 14, donde nos habla como de fórmulas prácticas de utilización de los carismas en la comunidad eclesial. Y que yo creo que es que ahí, esto es una profecía, porque lo que cuenta Pablo ahí es lo que nosotros tenemos que ejercer en los grupos de oración. Lo que cuenta Pablo en este trocito es lo que debería de ejercitarse en la iglesia. Que todo lo que se haga sea lo primero para edificación de la iglesia, para edificación del grupo de oración, en nuestro caso. Y dice que si alguien tiene va diciendo un montón de cosas preciosas. Si alguien tiene una palabra inspirada, que la proclame. Pero si nadie la puede traducir, que no la diga, porque va a escandalizar a los novatos, a los pobres. Va diciendo una serie de requisitos preciosos para descubrir cómo nuestro grupo de oración tiene que ser según el corazón de Dios y no según nuestra apetencia, en definitiva, y no sé cómo deciros, nuestro quedar bien. No se trata de quedar bien, se trata de que el Señor siempre y en cada momento de la oración esté en el centro y sea el centro. Y a Él sea solo la gloria, ¿no? Entonces hablábamos de la oración en lenguas, que tiene como varias formas. Las hemos tocado ya, creo, al principio, en el primer retiro, en el segundo retiro, pero lo vamos a recordar un poco. Porque la oración en lenguas es una oración que puede ser y servirnos preciosamente para nuestra oración personal. ¿Por qué? Porque cuando yo no quiero, no puedo, porque estoy cansada o no me apetece verbalizar mentalmente una oración, ponerme a orar en lenguas cuando el Señor ya me ha regalado ese don, no me cuesta nada, porque no tengo que pensar. No tengo que pensar si la oración o la palabra que viene después es Santa María o si es Madre de Dios, porque directamente la oración que pone el Espíritu en mi corazón es la que le va a llegar directamente a Dios. Mirad, os cuento una anécdota muy pequeñita. Yo voy a llevar la comunión a una señora que tiene 100 y pico, 100 años, 101 va a ser ya, y es genial, es divertidísima. Entonces cuando le rezamos con ella, claro, el yo confieso, pues me encanta porque ella reza, muchos días se salta, y desde yo confieso ante Dios Todopoderoso y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí. Me encanta porque eso es realmente esa oración del Espíritu en ella. Va a lo esencial. Se dirige a Dios y se dirige a la Iglesia para que interceda por ella. Pues de alguna forma la oración en lengua, salvando las distancias, es un poco lo mismo. O sea, es ese dirigirme a Dios con esas palabras ininteligibles que me liberan, que me liberan, que me llena y que nos potencia seguir alabando a nuestro Dios.
Pero puede ser también como un canto. Puede que empecemos a orar en lenguas o puede que estemos hablando, diciéndole cosas a Dios y se nos quedan las palabras sin más y necesitamos ese balbuceo que decíamos antes. Y entonces ahí ya surge ese canto. Dejémonos arrastrar. No nos quedemos cortados. O sea, para la oración en lenguas yo creo que tenemos que ser más niños que en ningún momento. Porque ¿qué hacen los niños? Los niños es un canto en lenguas continuo. Yo me acuerdo cuando María, la hija de Sagra, era pequeñita y empezaba a gritar en el grupo y a balbucear, era la auténtica oración en lenguas. ¿Por qué? Porque ella era su forma de cantar, de hablar, de sumarse a esa alabanza. Por eso, para tener una oración en lenguas, pidámosle a Dios un corazón de niños. Porque solo con ese corazón de niños nos vamos a abrir a la oración en lenguas. Porque si no vamos a racionalizar que yo que estoy diciendo me lo estaré inventando, no me lo estaré inventando, qué tontería es esta. No es ninguna tontería, es un don precioso del Espíritu. Y es también, como oración, una forma preciosa de intercesión, una forma de oración de intercesión maravillosa. Porque, como os decía, en la oración en lenguas no se piensa, solo abres tu boca, que puedes abrirla internamente. O sea, cuando estás orando por alguien, no te vas a poner a orar en alto. Mientras la otra persona está pidiendo esa intercesión y reclamando qué es lo que necesita, o llorando, o pidiendo la sanación de su corazón o de su cuerpo, tú estás orando a Dios ya por esa persona. Y cuando oras por esa persona, es como, yo creo que es ser el auténtico puente. Con una mano te estás dirigiendo con la oración en lenguas a Dios y con la otra mano estás escuchando a tu hermano. Con una oreja te pones a escuchar lo que Dios quiere para esa persona y con la otra oreja estás escuchando a tu hermano lo que te está pidiendo y cuál es el grito de su corazón. Teniendo siempre en cuenta que el único intercesor es el Señor. Tú eres solo el que coges uno de los palillos, uno de los palos de la camilla donde está el enfermo. Claro, fijaos qué importante es esto, porque cuando uno está haciendo, o sea, pidiendo, intercediendo por algo, por alguien, y nos dejamos arrastrar por esta fuente del espíritu, ¿no? Estamos dejando nuestras cosas, nuestros prejuicios, nuestra mentalidad, nuestros razonamientos, nuestras desconfianzas, todo lo que humanamente te afectaría, ¿no? te asalta. Y cuando entramos en la oración en lenguas, entras en ese susurro, en esa oración del Espíritu que ora por ti de manera real, ¿no? Ora en ti por ese hermano. Sí. Ora en ti por esa situación que estás viviendo. Yo me estaba acordando cuando estaba hablando Lourdes, ahora no me pasa porque casi verdaderamente tengo que decir que tengo que hacer un esfuerzo grande por fiarme y confiar en esa oración en lenguas, pero yo en muchos momentos de mi vida, cuando era mucho más joven, que me dejaba llevar con más confianza, recuerdo ocasiones muy concretas en las que en mi vida estaba sucediendo algo importante y yo no sabía cómo manejarlo, o una situación familiar difícil, o incluso a veces después de leer un salmo que me llegaba y que me tocaba el corazón, me ponía a hablar en lenguas porque no tenía palabras. No tenía palabras para pedir por aquello que me sobrepasaba, o no tenía palabras para alabar al Señor por aquellas palabras que en el Salmo me habían tocado el corazón y que me sobrepasaban. Y era empezar a orar en lenguas y era como un manantial, como una liberación, como un gozo, que era tremendo. O sea, quiero decir que esta experiencia de la oración en lenguas no es baladí. No, y que no es una invención, que produce unos efectos
reales, ¿no? Y concretos. Y en la oración de intercesión es importantísimo. ¿Por qué? Porque nos permite liberarnos de nuestros prejuicios. ¿Y de qué le pasará a este hermano? ¿Será que ha discutido con la suegra? ¿Será que no se ha confesado adecuadamente? No. Cuando entramos en la oración en lenguas, en la intercesión, es un don tremendo. Es un don tremendo. Sí, y el Señor te revela, ahí es donde se producen los milagros, porque el Señor te revela realmente lo que ese hermano necesita, que no siempre es lo que él te está pidiendo, él o ella. Estoy hablando como género, porque no me gusta nada de hombre, mujer, no, o sea, género. Yo soy antigua. Pero bueno, volviendo a lo importante, realmente en la intercesión el don de lenguas es como que se produce en tu interior como, a ver si es como si me disociara interiormente. Porque yo estoy escuchando a mi hermano, incluso puedo estarle hablando, pero interiormente cuando tienes una emoción del espíritu, pues tú te puedes preguntar y le puedes preguntar, pero señor, ¿esto de verdad quieres que se lo cuente a él o a ella? Pero tú sigues en oración y sigues escuchando. Es como pues eso, como una disociación de tu espíritu, como una locura del espíritu. Es una locura del espíritu. Mirad, el camino en el que estamos es de locos, pero de locos por el amor de Dios. De locos por el amor que Dios nos tiene y nos ha tenido y lo sentimos, y esa locura pues se transmite. Porque cuando estamos locos, me estoy acordando, hay una niña en la parroquia nuestra que tiene una enfermedad bastante seria y está, con perdón, como una cabra. Le da igual, entra en la iglesia saltando como un cabritillo. Pero es que es eso. Ella se siente libre. Ojalá pudiéramos entrar como unas cabritillas en la iglesia saltando como los niños saltan. Que es ese salto alegre, alegre. Pues eso es un poco lo que se produce cuando experimentamos ese susurro del Espíritu en nosotros, del cual no somos dignos, pero Él se digna regalárnoslo. Por eso nos da tanta alegría y nos da fuerza para caminar, ¿no? Y luego, pues fijaros, a veces esa persona, pues cuando también, si yo no tengo una actitud muy de escucha, como estoy en esa actitud de servicio en ese momento, el Señor me libera de mí mismo. Y me puede revelar, a mí me ha revelado a veces, en esa oración en lenguas, lo que yo necesitaba, aunque no lo estaba pidiendo. Porque Dios es Dios. No pongamos nunca trabas ni límites a nuestro Dios. Creo que eso es importante, que seamos conscientes de eso. Creemos que si le pedimos esto, solo nos va a dar esto. No, nos va a dar todo. Todo, hermanos, porque por más que le ensalcemos, Él siempre estará más alto. Nunca lo olvidemos, nunca lo olvidemos. Hay otra forma de oración en lenguas, que ahora ya le paso a mi hermana del canto en lenguas como tal. Sí, me mira sorprendida. Sí, porque es un relato muy bonito de lo que es de un canto en lenguas. Algo lo hemos matizado, algo lo hemos contado ahora, pero es algo especial. Sí, es otra forma, otra manifestación del don de lenguas, ¿no? Del que habla San Pablo también, si leemos estos capítulos a los que nos estamos refiriendo, ¿no? Habla bastante de la oración en lenguas. El canto en lenguas, además, es una manifestación más del espíritu en cuanto a la armonía que el Señor produce en una asamblea, que se decide abrir la boca para alabarle con palabras del espíritu y no solamente hablar, sino entrar en la doble oración que es el canto, ¿no? Como decía San Agustín. El canto en lenguas es una gracia para la comunidad, porque produce esa concordia de lo que nos hablaba San Ignacio de Antioquía. Concordia, pone los corazones
en consonancia y en concordancia y en coordinación unos con otros, nos hermana, nos aúna. Y cuando el canto en lenguas es un verdadero canto en lenguas, se produce también una liberación no solo de los individuos, que sí, sino de toda una comunidad que se dispone como un solo espíritu a recibir la gracia. Sí, señor. Entonces, el canto en lenguas es, por así decir, la oración sublime que puede hacer una comunidad. Y una alabanza perfecta, en el sentido de que nosotros no tenemos nada que decir, nada que pensar, sencillamente nos prestamos como altavoces de la voz del Espíritu para esa oración de alabanza. Y tenemos en nuestro grupo, en Maranata, bueno, en el grupo de Lourdes, que el mío es Santa María del Buen Humor, en nuestro grupo hace unos años, teníamos la suerte de contar con un gran músico que falleció, con Fernando Arbex, que ese hombre estaba fascinado porque decía que era imposible, humanamente hablando, que personas que tenían una oreja enfrente de otra y con lo mal que cantáis por separado éramos un desastre, cuando nos poníamos a cantar en lenguas y ese canto era del Espíritu, porque puede ser que no lo sea. Puede que nos lo inventemos. Puede que nos lo inventemos, pero cuando verdaderamente lo es, que generalmente sí lo es una armonía que es una armonía sobrehumana, verdaderamente. No es una armonía que uno se pueda construir a base de pentagramas, etcétera, etcétera, ¿no? Y es una maravilla. Entonces, os animamos mucho a que os dejéis llevar en esta alabanza en lenguas comunitarias, ¿no? Es muy bonito porque, fíjate, yo creo que los cantos gregorianos y antes del gregoriano, el ambrosiano, que son cantos muy sencillos, como muy monocordes, pero yo creo que fue una manera de estructurar el canto en lenguas de las comunidades antiguas. Sí. Y es precioso. Entonces, lo hemos domesticado, ¿no? Con el ambrosiano y el gregoriano y los cantos clásicos y bueno, pues tradicionales de la Iglesia, pero podemos ir más atrás, podemos ir a la fuente, porque hemos podido descubrirla gracias al Señor, ¿no? Gracias a esta maravilla que hemos tenido la suerte, ¿no? Y bueno, sí. Más cosas. Sí, otra forma de oración en lenguas sería la profecía en lenguas. La profecía en lenguas no se suele dar demasiado en nuestros grupos. Aquí podríamos unirlo con la profecía, pero como estamos hablando del don de lenguas, y este es un don de lenguas también como por excelencia, pues yo creo que es importante resaltarlo de alguna manera, ¿no? A veces en algún grupo o en alguna asamblea habréis escuchado a alguien que os se levanta o levanta la voz y empieza a hablar con palabras ininteligibles. Y después de un rato de esas palabras inconexas y desde luego incomprensibles para nosotros, esa misma persona o bien otra persona hace, y entre comillas, una traducción de esa palabra que se ha proclamado. Esa palabra puede ser profética para ese grupo en ese momento. San Pablo nos dice que cuando alguien profetiza en lenguas, que pida la interpretación. O sea, no dice qué bien que se ha hablado en lenguas, no. Pedid la interpretación. Nos lo dice en el capítulo 14, al final del capítulo 14. Porque si no, la comunidad se queda sin edificar. No me cansaré de deciros que cada don, que cada carisma que el Señor nos regala, por insignificante que parezca, es solo para construir el cuerpo de Cristo. Y es solo para glorificar a Dios. Y es solo para reconocer que Él está ahí edificando su iglesia y regalándonos su misericordia a través de estos dones que en la iglesia se habían quedado un poco amortiguados, y gracias a que hemos dejado que el Espíritu
fuera otra vez libre en medio de la iglesia y de nuestros grupos, se pueda volver a producir. Y eso yo creo que no tendremos tiempo suficiente para dar gracias a Dios por ello. Y hay una cosa también muy importante en este sentido, como criterio de discernimiento. Exactamente. Que es justo esa clave. Todo don es para edificación del cuerpo de Cristo. Y es verdad que tenemos otros peligros en nuestros grupos, que hay personas que se arrogan el don. Uy, eso es peligrosísimo. Entonces, ¿qué pasa? Que como yo tengo el don de cantar fenomenal, pues ejerzo mi don, quieras o no quieras, y te lo impongo. ¿Qué pasa? Que eso no construye la comunidad. No. ¿Qué pasa? Que eso destruye la comunidad. Entonces, como criterio de discernimiento para estos dones, tanto de lenguas como de profecía, está el que construya la comunidad, el que se ejerza por encima de todo con caridad. Y si no... Y sometido al criterio y al discernimiento de los hermanos que pastorean el grupo. Eso es. La obediencia. ¿Cuántas veces en nuestro grupo personas que tenían o creían tener ellos una palabra profética y se les ha corregido, se han desaparecido del grupo? Pues ese es un criterio de que su palabra profética no era tal. Era su, como dirían los psicólogos, su ego, su narcisismo, su aparecer, pero no era la gloria de Dios. Aunque fuera muy bonita la palabra, aunque concordara con la palabra de Dios, que es uno de los criterios, hablando del discernimiento que decía Sagrario hace un momento, el criterio también para saber si una palabra profética es auténtica tiene que ser acorde con lo que la Biblia, que es la palabra de Dios discernida a través de la Iglesia, está y acogida por la asamblea. Claro. Es muy importante eso también. Exactamente, es importantísimo. No sé si os habéis dado cuenta, cuando una palabra profética es auténtica, es precioso porque la comunidad entra como en una oración de silencio, de acogida de esa palabra, o bien en una aclamación incontenible de acción de gracias por esa palabra. El discernimiento, hermanos, está en la comunidad. Está en la comunidad. Y es la palabra que se discierne en la comunidad quien sabe si es o no de Dios. En nuestro grupo hay veces que cuando una persona da una palabra profética o reza incontenida, nos empezamos a mover. Es como cuando como si nos alargamos nosotros mucho, pues nos empezamos a mover en el asiento porque vaya aburrimiento, a ver si ya se callan estas dos petardas, ¿no? Pues es un poco lo mismo. El discernimiento de la comunidad está diciendo callaros. Ahora lo tenemos que hacer así, no nos queda otra. Pero cuando a mí me ha tocado predicar en un grupo in situ, el criterio para mí de discernimiento es ver si las personas están o no en una actitud de escucha y de atención. Porque si no, mejor me callo. Ahora os tenéis que aguantar porque nos vemos. Claro. Pero espero que vuestros hermanos servidores corten donde consideren oportuno para no aburriros, ¿vale? Bueno, y si os parece pasamos a la profecía como carisma precioso no de la renovación carismática, sino de la manifestación del Espíritu en nuestros grupos. Mirad, cuando yo conocí la renovación, a mí me llenaba de emoción como que Dios se dignara a escribirnos, a decirnos cosas concretas en una asamblea. Y teníamos tal, y entre comillas, adoración por las profecías, que las transcribíamos una por una. Las palabras que se proclamaban en el grupo se recogían en un libro, en un cuaderno, y servían de criterio de discernimiento para cómo teníamos que seguir pastoreando ese grupo. Yo tengo por ahí atrás cantidad de profecías de asambleas nacionales, del grupo de oración, de retiros concretos que hemos hecho y que nos han servido para discernir por dónde el Señor nos iba conduciendo. Porque lo primero es que la profecía es un carisma que lo que hace es construir
edificar, exhortar, corregir, animar. Hermanos, la profecía no es la lectura de las cartas, ojo con eso. La profecía no es adivinar el futuro está en manos de Dios. Y esa es nuestra gran seguridad. Pero yo sí puedo dejarme como instruir por lo que Dios me va contando a través de su palabra, a través de sus palabras de los maestros de oración y de los santos padres, pero también de esas pequeñas motivaciones y esas mociones preciosas que en el grupo de oración con tanto cariño nos dirige el Señor tantas veces. ¿Y cómo nos edifican? Ese es el criterio. Ese es el criterio. Y también, pues, otro criterio de discernimiento es saber que la persona no es una tarambaina. Aunque ojo con eso, porque el Señor profetizó a partir de la burra de Balaam. O sea, que no vale decir como está más para allá de lo normal, ya no puede ser profeta. Sí puede serlo, pero como todos, tiene que ser discernido. Y si la palabra que se da en un grupo no es auténtica, hermanos, y esto va por los servidores, tienen que corregir. Voy a hacer una pequeña... Cuando el Señor regala una palabra de profecía o un don de profecía a alguien, esto es un poco como cuando en una mina se va buscando oro. De repente aparece una pepita y ahí descubrimos que hay oro. Pero hay que seguir hurgando y purgando y con el cedazo moviendo para que solo queden las pepitas de oro y desaparezca nuestra humanidad. La palabra profética primera que tú puedas tener va a ser mucho de ti y poco de Dios, pero no importa. Dios va a ir puliendo tu palabra para que sea suya. Y eso es muy importante, hermanos. Por eso, si una persona empieza con un don de profecía, no le corrijamos a la primera. Vamos a dejar que poco a poco su palabra vaya haciendo más de Dios y menos de Él. Porque si no, vamos a cortar los dones y no vamos a dejar que el Señor nos siga regalando su palabra. Sí, cuando el Señor le regala a uno este don, a veces es un poco faena, ¿no? Porque no sabes cómo manejarlo. Mucha faena. Porque de pronto, tienes a veces una imagen, a veces una palabra que te machaca en la oración y dices, el corazón se te pone a mil y dices, pero ¿qué voy a decir? Si solo tal, ¿no? Y así a veces... O que lo diga el otro. No, Señor, si esto es profecía, que sí, tú me lo estás... Que lo diga otro, confirma. Y te lo suelta. Efectivamente. ¿Y cuántas veces, incluso en una palabra, ¿no? Que tú sientes una palabra para tu comunidad, tu grupo, y dices, ay Señor, coges la Biblia y dices, ay, no sé si esto será... Y resulta que como no te has decidido y no has confiado, otro hermano lee la misma palabra, sí, Señor, en el mismo momento y claro, tú dices... Perdona. ¿Qué más quiero, no? Perdóname porque no me fío, ¿no? Bueno, pues a veces esto funciona así y yo tengo poca experiencia con este tema, pero sí que tengo alguna experiencia y sobre todo cuando nos dejamos llevar, pues el Señor a veces te da palabras para el grupo o te puede dar palabras también para alguna persona en concreto, sí. ¿no? Y yo recuerdo hace muchísimos años, yo era muy joven, era una adolescente en Valladolid, pues orando por un sacerdote que el hombre lo estaba pasando fatal y yo no le conocía absolutamente de nada. Solo le había visto una vez en una capillita de unos misioneros que habíamos coincidido y en una misa. Y yo pensé, ¿y este hombre qué cara de sufrimiento tiene? Pero nada más. Total que voy al grupo el día que toca, el martes, y resulta que allí le veo. Y digo, anda, si este hombre le vi yo el otro día en la capilla de la iglesia, ¿no? De la Saleta, de los misioneros de la Saleta.
Y total, que al final el hombre este sacerdote pidió que oráramos por él. Y no me digáis cómo, pero allí que nos metimos muchos, pues los que estábamos cerca, y yo me vi y de repente que alguien me agarra y me dice, venga, a rezar. Y dije yo, pues a rezar. Y nos pusimos a orar por ese hombre y en un momento determinado yo sentía algo para él, o sea, unas palabras que yo no sabía ni de qué iban, ni de qué, que para mí eran completamente, no tenían ningún sentido, ¿no? Y era tal la fuerza que yo sentía, o sea, es que me empezó a latir el corazón que se me escapaba y tenía que ir diciendo, espérate, y yo no sabía lo que era aquello. Y entonces dije, vale, Señor, si esto es una palabra para alguien, para este hombre que está necesitando, pues allá va. Y dije lo que sentía, lo que me salió, que no lo recuerdo. Y cuando acabamos de rezar por él, pues resulta que se acerca a mí y me dice, ¿pero tú sabías lo que me estaba pasando? Y yo digo, no tenía ni idea de nada. Entonces creo que eso fue para él profético, no tanto la oración, o sea, sino que él vio que ahí había un paso, ¿no? Un paso que el Señor a través de una niña, que yo era en esos momentos, le había tocado el corazón. Y de hecho, cada vez, luego a este hombre estuvo este sacerdote muchos años y sigue, bueno, seguía en la renovación, y cada vez que nos veíamos siempre me lo recordaba y siempre pedía que rezara por él. Entonces, es precioso, o sea, os lo cuento como... Sí. Porque yo no tengo don de profecía, o sea, a veces el Señor me ha regalado alguna palabra para el grupo y tal, pero la verdad que lo dejé morir, también es verdad. Ese es otro punto. Ese es otro punto. Claro, un don que no se acoge y no se ejercita, se puede perder. Se puede perder, ¿no? Y luego hay otra cosa también en los dones. Dios puede suscitar un don ahora, retirarlo en otro momento para ese grupo, porque lo que necesita ese grupo es otro don. Pero hablando continuando en lo que decía Sagra, es verdad que la profecía es un don que te compromete mucho. Bueno, todos te comprometen, pero la profecía, como no es algo que tú eliges, sino que te viene dado en un momento en que tú estás tan tranquilo y tan a gusto en la oración y tienes que expresarlo en alto. No vale otra cosa. Ahí te estás poniendo en evidencia y tú te estás cuestionando si eso es de Dios, si no lo es, si me lo estoy inventando, si quién me manda a mí a hablar, si por qué no se lo das a otro, si por lo que nos decía antes Sagra de otra manera, pero que es verdad, que es verdad. Pero ahí es como, porque todos los carismas implica morir. Hermanos, si no estáis dispuestos a moriros, iros del grupo a tomar una caña. En cada don que podéis recibir. Si no estáis dispuestos a morir, marcharos a vivir la vida, no la vais a vivir, porque ya habéis conocido la gracia. Pero servir a Jesucristo es ponerse a los pies del otro. Servir a Jesucristo es morir a mí mismo para que Él crezca. Es que no hay otra. Y claro, eso nos duele mucho y no nos apetece nada. Nada. Y a veces lo vestimos de falsa humildad. Por eso yo creo que en un ejercicio de cualquier carisma tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos. Ya no digo con el de al lado, con nosotros y con el Señor. Y si honestamente delante del Señor no tengo que ejercer ese don, vale, pero con mucha seriedad, mirándole a los ojos al Señor y diciéndole, Señor, este don no lo tengo que ejercer, ¿verdad? Y Él te va a contestar, porque te contesta. Nos decía Sagra que había a veces una imagen, ¿no? Y tenemos que estar muy a la escucha. Y a veces yo no es que tenga un gran don de profecía, porque me pasa lo que Sagra, me lo he guardado a veces en el bolsillo. Quizá porque en el grupo en el que yo estoy, a veces se ha manipulado. Y eso no, yo no lo quiero para ningún don. Ha habido gente que
desde mi punto de vista, que ha utilizado el don de profecía y no se ha corregido. Y no se ha corregido. Así de duro es, lo cuento. Y no se ha corregido a esa persona. Y no se ha corregido y no se ha dicho a la comunidad que esa no era palabra profética. Porque hay que construir. Y los hermanos servidores tienen que construir. Y no vale la pena dejarlo pasar. Si no es palabra profética, continuadamente hay que corregir y decir, hermanos, esto no es una palabra profética. Es una oración preciosa que ha hecho este hermano o esta hermana en forma profética, pero no tenemos claro que esto sea de Dios. Y no quiero con esto ampararme yo en mi negación al don, si es que lo he tenido alguna vez. Pero lo que sí que es verdad, que esa palabra profética te puede venir dada de muchas formas y acogerla es muy difícil, es muy difícil. Yo recuerdo al principio de empezar a tener esta lucha interior, ¿no? Vino por el grupo nuestro un sacerdote al que yo recuerdo con un especial cariño, era un jesuita que vino 7 meses en plan de año sabático. Y se produjo entre nosotros una gran empatía con Miguel Lafón. Y un día le pregunté, porque tenía un don de profecía muy sencillo pero precioso. Y yo le pregunté, oye, Miguel, ¿y tú cómo sabes que es un don de profecía? Y me dijo, ¿y tú cuándo vas a empezar a hablar? Y ya no me atreví a preguntarle nada más. Pero ¿cómo sé que es? Pues tú habla, ya te dirán si es palabra profética o no. De esto hace muchísimos años, más de 30 años. Bueno, muchos más. Mi padre hace 28 años que ha muerto. Y mi padre estaba perfectamente bien, pues hará 35, 36 años de esto. Esas cosas son las que te identifican si un don es o no de Dios. Y bueno, como no sabes lo que viene detrás, te pone tan en evidencia que yo a veces le he dicho al Señor lo que nos decía antes Sagrario. Le he pedido confirmación con una palabra de la Biblia. Eso está bien hacerlo. Porque como no sé si es mío, o a veces yo le he provocado mucho al Señor diciéndole, mira Señor, si esto quieres que lo diga, está todo el grupo en un bullicio impresionante, que se callen ahora mismo. Joroba, pues allí no habla nadie más. Y te toca hablar. Porque encima que has provocado a Dios y que has silenciado la alabanza, tú no te puedes callar. Ese es el reto de seguir y de alabar a un Dios que ha hecho todo por nosotros. De todas formas, esta es la expresión del don de profecía, por así decir, en el más puro estilo de profecía. Pero también hay otras formas de profetizar, ¿no?, que son más comunes. Cuando uno, o sea, el profeta es el heraldo del rey, de la ¿no? palabra. Es el que lleva la noticia, no le toca inventarse las noticias, le toca transmitir las noticias. Y lo hace también con la autoridad del rey. Sí, señor. Entonces, hay, además de la palabra profética dirigida a una asamblea de manera clásica, por ponerlo de alguna manera, según lo conocemos en la Renovación, hay gestos proféticos, sí, señor. Hay canciones proféticas. Cualquier servicio que uno realice a los hermanos en nuestras comunidades pueden ser servicios proféticos, porque de alguna manera están llevando ese mensaje de ánimo, de exhortación, de ponte en pie a los hermanos. A veces una mirada es una mirada profética, sí, una sonrisa, sí, porque te anima, porque te levanta. Esa es la profecía, ¿no? Es que yo te tengo que decir, hermano, que el Señor está por ti, que el Señor ha venido para ti. Para ti. Y que te está diciendo esta tarde que te levantes, que te pongas en pie y que te pongas en marcha, porque tiene sobre ti una palabra de bendición. Amén. Entonces, en esto nos tenemos que abrir y que poner, porque
como hemos dicho 50 veces y seguiremos repitiendo, esto no es un don para uno mismo, ni para solo nosotros, esto es un don para la Iglesia. Sí. Y muchos en la Iglesia, de otras corrientes, de otros grupos, de otros De otra movimientos, forma de espiritualidad. están descubriendo la profecía, están descubriendo la alabanza, están descubriendo y se están quedando atónitos de lo que nosotros llevamos viviendo casi 50 años. Hermanos, tenemos que cuidar este tesoro que llevamos en vasijas de barro porque somos los depositarios para toda la Iglesia Sí. de estos dones y no podemos dejar que se maleen y que se confundan. Por eso a lo mejor estamos aquí Lourdes y yo, que somos de la primera hora. Pero es que por eso, no, pero es verdad esto que está diciendo. Y nosotros no tenemos la única verdad y vosotros sois los que tendréis que continuar. Pero sí que es verdad que nosotros, por ser de la primera hora, hemos recibido la frescura de la primera hora. Y esa es nuestra responsabilidad y por eso estamos aquí. Y por eso intentamos transmitiros sin palabras lo que queremos, porque lo hemos vivido. Y lo que queremos es al Señor y que crezca su gloria y que la Iglesia se amplíe y que seamos capaces de salir a las periferias, como dice el Papa. Y porque queremos y sabemos la grandeza de esta corriente de gracia, no le pongamos diques, por favor. No pongamos presas en el pantano. Abrid las compuertas. Dejad que la Iglesia se reviente de gozo. Hermanos, que estamos en las iglesias que parece que vamos, que hay que fastidiarse. Pues démosle un poco de caña al espíritu y dejemos, no al espíritu, que nos lo dé él a nosotros, mejor dicho. Y de verdad, dejémonos transformar. Mirad, cuando hemos conocido la renovación, nosotros hemos cambiado. No hemos dicho lo que hemos hecho. Los que nos conocían antes nos han preguntado, ¿qué te ha pasado? Estás distinta, estás alegre, no reaccionas con la misma agresividad. Tu personalidad va a ser la misma, pero transida y tocada por el Espíritu de Dios. Así que, hermanos, ya os hemos aburrido bastante. Y bueno, que a mí me da mucha pereza ponerme delante de una cámara, pero reconozco que es lo que el Señor nos está regalando como un don precioso para podernos comunicar con vosotros para su gloria. Amén. 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 ¡Mua!